de corticoides inhalados en las exacerbaciones de pacientes con asma, o impacto de los clavos para fracturas tibiales, o pronóstico de los pacientes con osteoartritis de cadera, o propiedades diagnósticas de una prueba de embarazo. Entonces, los estudios que acabo de mencionar, ¿sí? Estos estudios de investigación intentan estimar la verdad subyacente. Sin embargo, nunca se sabrá la verdad exacta porque estos estudios, que si bien es cierto, se han desarrollado, siempre van a tener algún grado de error aleatorio o de un error sistemático o también llamado sesgo. Entonces, eso es importante que uno lo tenga en cuenta. ¿Ya? Es importante que uno tenga en cuenta de que cualquier estudio, independientemente del diseño que se haya realizado, incluso hasta en los ensayos clínicos, que sabemos de que dentro de la ejecución, pues reúne todos los criterios de calidad. Sin embargo, a pesar de que se haya desarrollado de manera correcta, siempre va a haber pues un error aleatorio o va a haber un error sistemático, también llamado sesgo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque sabiendo de que en una investigación siempre vamos a tener algún error aleatorio o algún error sistemático, pues entonces yo puedo tratar de identificarlos y poder controlarlos y minimizarlos. ¿Para qué? Para que mis resultados tengan esa validez interna que yo pretendo. Porque recordemos, y lo habíamos conversado la vez pasada, que estos resultados van a ser usados pues en la población, ¿de acuerdo? En la población enferma. De tal manera que si yo asumo un resultado como verdadero cuando en realidad es falso, entonces podría provocar algún daño, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, a ver entonces de qué se trata. A ver, vamos a pensar un poquito en esto. Entonces, a ver, veamos de qué se trata todo esto. Miren, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que nos dan una tarea, ¿de acuerdo? Nos dan una tarea y nos dicen que tenemos que determinar la distribución de tamaños de peces en un lago, ¿sí? Esa es la tarea que nos piden. O sea, hay un lago y en ese lago, pues obviamente hay peces. Entonces nos están diciendo, muy bien, entonces como tarea ustedes, por favor, tienen que determinar los diferentes tamaños de los peces. Así que esa es la tarea que nos están indicando, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a hacer una evaluación de todo el lago, sino de una porción de ella, ¿no? Así que para poder determinar la distribución de los tamaños de los peces, uno puede usar una red para capturar una muestra representativa de los peces, ¿de acuerdo? Entonces, podemos utilizar una red. Entonces, miren esta red, ¿no? Utilizo esta red y con esta red yo puedo eh, conocer la distribución de los peces. Sin embargo, aquí hay una imagen que es muy ilustrativa en relación al sesgo. A ver, ¿qué me dices? Avisaj Chomba. A ver, Avisaj, Presente, doctor, ¿sí? Avisaj. Tienes que estar atenta, por favor. No me hagas estar repitiendo tu nombre y el resto también, por favor. A ver, ¿qué estás viendo en esta imagen? ¿Qué te muestra la imagen? Eh, ¿Pesca? ¿Perdón? O sea, la pesca de animales marinos.
Pero mire lo que te están preguntando, pues hija. En la diapositiva dice que se les ha dado una tarea a ustedes que es determinar la distribución de tamaños de peces en un lago. Entonces tú estás utilizando una red para capturar una muestra representativa de peces y ahí está la imagen. Entonces, ¿qué comentario puedes darnos en relación a esa imagen dentro del contexto de la lectura que te acabo de hacer? A ver, Alejandra Alcántara. Alejandra, Sí, a ver, ¿qué doctor. opinas, Alejandra? ¿Qué veo en la imagen? Claro, ¿qué opinas de lo que acabo de decir? Ah, eh, eh, A ver, algún voluntario que esté atento a la clase. A ver, Yo, Hanna. doctor, A ver, primero Hanna y luego el resto. No, no bajen sus manos. Yo estoy colocando acá sus nombres. Ustedes, los que están participando, obviamente van a tener un punto a favor. Así que participen, chicos. A ver, Hanna primero y luego sigue Mireli. A ver, Hanna. Ya, doctor, que si bien se está usando la red para determinar cuántos peces hay en el lago, hay peces que por su tamaño se escapan de la red y por eso habría un sesgo. Muy bien. A ver, ¿qué dice Mireli? Así es, doctor. La red solo estaría atrapando peces que de un tamaño determinado, pero sin embargo no se tomarían en cuenta peces mucho más pequeños, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto. Y Brian. sí, doctor, lo mismo, que se eliminan una gran cantidad de peces, ¿no? Ya. Sobre todo los pequeños. Y Brian, dime una cosa. ¿Y tú podrías, con esta red, tú podrías cumplir con esta tarea que te han dado de determinar la distribución de los tamaños de los peces? No, doctor. No, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú, por ejemplo? Esto lo han estado utilizando algunas personas, pero como ustedes lo han dicho muy bien, están quedando, o sea, no logran pasar al otro lado los peces grandes, solamente logran pasar los peces pequeños. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo en cuenta los peces que están quedando, y puedo decir que los peces que están, el tamaño de los peces oscila entre 50 o 5 centímetros, vamos a decirlo, hasta 50 centímetros, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, hay peces que tienen menos de 5 centímetros. Entonces, cuando yo doy esta información, entonces es una información incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Es una información incorrecta porque no estoy contando los peces más pequeños. Entonces, allí se está cometiendo un error. ¿Y el error es por qué? Porque estoy utilizando una red que tiene unas celdas pues muy grandes. Entonces, ¿qué harías tú, Brian? ¿Qué harías, Brian? Una red que tenga celdas más pequeñas, doctor, para captar más Ah, peces. excelente, perfecto, ¿no? Entonces, miren, y efectivamente lo que acaba de decir Brian es lo que estamos haciendo, miren, ¿no? Si utilizo una red diferente, entonces sí voy a lograr cumplir con la tarea. De repente por ahí hay un pececillo que se logra escapar, pero prácticamente, diríamos, casi todo se queda, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como un sesgo de selección, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, esto llevándolo ya al escenario de la investigación clínica, por ejemplo, si yo estoy en un hospital y yo quiero evaluar, por ejemplo, acerca de los pacientes que son operados de apendicitis aguda y que hacen infección de sitio operatorio, de repente yo solamente coloco, por ejemplo, los pacientes que se han operado durante el día y los pacientes que se han operado durante la noche no los incluyo. Entonces, la pregunta es, si yo solamente incluyo a los pacientes que se han operado durante el día, ¿eso será una muestra representativa de toda la población? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente que no, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿se dan cuenta? Entonces, a veces nosotros podemos cometer ese tipo de errores.
Muy bien. Entonces, impacto en la investigación. Lo que acabamos de decir, ¿tiene impacto en la investigación o no tiene impacto? Definitivamente que sí, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Si solamente incluyo las personas que se han operado durante el día y elimino a las personas que se han operado durante la noche, de repente estoy cometiendo un sesgo, ¿no? Y ahí podemos decir muchas cosas. Durante el día, de repente, los que operan son los asistentes y en la noche los que operan son los residentes. Y de repente, el factor residente puede ser que esté incrementando la infección de sitio operatorio y en el día puede ser que sea menos. Entonces, de repente yo digo, bueno, la infección de sitio operatorio en tal sitio es solamente 10%, pero estoy dejando de contar los que se han operado en la noche y de repente en la noche la tasa de infección es 25%. Entonces, 25% con 10% son 35%. Quiere decir de que más o menos la verdadera tasa de infección es 17,5. ¿Se dan cuenta cómo va a tener impacto el sesgo si es que yo no logro controlar ese sesgo? Entonces me va a dar una cifra que no se ajusta a la verdad. Y de eso se trata, chicos. Entonces el sesgo ha sido el Judas de la metodología de la investigación. Así lo reportan los libros, ¿no? A nadie le gusta y se hacen todos los esfuerzos, o deberían hacerse todos los esfuerzos para eliminar el sesgo. Entonces, pregunta del millón, y eso ya respóndanlo ustedes mismos, ¿no? A ver, ¿ustedes realmente han tomado en consideración lo que estamos conversando para elaborar sus propuestas de investigación? ¿Ustedes realmente se han tomado un tiempo para analizar y ver cuáles son los posibles sesgos que podrían estar cometiendo y han hecho los esfuerzos para minimizar o para eliminar ese sesgo? Entonces, eso ya tienen que ustedes mismos responderse, ¿no? Si no lo han hecho, entonces, y como todavía no lo están ejecutando, entonces tienen que hacer un stop para que ustedes puedan valorar lo que estamos conversando, ¿de acuerdo? Entonces, la medicina basada en evidencias se ha construido sobre la base de eliminar el sesgo. Y recuerden ustedes de que actualmente no hay médico que no practique la medicina basada en evidencias, ¿no? Ahora, claro, algunos lo aplican pues de manera concienzuda, sin embargo hay otros que lo aplican mal, bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero que ahora la medicina está normada por esta práctica de la MB, obviamente esto es correcto, ¿no? Entonces, miren, un sesgo en la medicina basada en evidencias es cualquier factor que lleva a conclusiones que son sistemáticamente diferentes de la verdad. ¿De acuerdo? O sea, existe una verdad. Cuando uno plantea una investigación, chicos, cuando, por ejemplo, ustedes, vamos a suponer, ustedes les piden que calculen la prevalencia, lo que estábamos hablando, ¿no? De la infección de sitio operatorio en pacientes posoperados de apendicitis aguda en un hospital tal. Muy bien. Entonces hay una verdad, o sea, existe, ese valor existe, ¿de acuerdo? Este valor existe y este valor es, aquí está, este es el verdadero valor, ¿de acuerdo? Sin embargo, entonces cuando yo hago la investigación, de repente encuentro un valor que está por aquí, o de repente encuentro un valor que está por aquí. Entonces va a haber una diferencia, ¿no? En algunos casos la diferencia va a ser pequeña, en otros casos la diferencia va a ser más grande. ¿De qué va a depender esto? Obviamente va a depender de los criterios que yo utilice para minimizar el sesgo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo todas las medidas, mi investigación se va a acercar mucho a la verdad. Esta es la verdad absoluta. Esto es lo que existe en la realidad. Pero yo, cuando hago una investigación, si lo hago así muy a la ligera, me voy a alejar mucho, de tal manera que este valor que voy a encontrar se va a alejar del verdadero valor. Y por eso es que a veces uno encuentra, pues, en las sustentaciones de las tesis, a veces se encuentra absurdo, ¿no? El otro día estaba en una sustentación y uno de los tesistas hablaba de que
el 54% de sus pacientes se habían complicado después de una hernia inguinal electiva. O sea, entonces si a mí me dicen de que en un hospital X, de 100 personas que se operan de hernia inguinal electiva, 54 se complican, entonces la pregunta es, ¿ustedes irían a operarse a ese hospital? No, no, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay 54%? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, la doctora Eloísa, que está aquí en el grupo escuchándome, ella es cirujano también y ella puede dar fe de que esa cantidad de complicaciones, pues, es abismal. ¿No es así, doctora Eloísa? Doctor Caballero, efectivamente, doctor Caballero. Claro, es demasiado. Hablo de electiva, o sea, Producto de electivas, claro. claro, en electiva sería un absurdo, ¿no? Entonces, sin embargo, así lo presentan. Entonces, ¿y cómo pues ustedes van a pensar que vamos a aprobar una tesis como esa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo que pasa es que no se tiene el cuidado de planificar y de tener todo eso, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de que un sesgo en la MB es cualquier factor que lleva a conclusiones que son sistemáticamente diferentes de la verdad, ¿ya? Entonces, ya hemos comentado de que la verdad absoluta probablemente no lo vamos a saber, sin embargo, nos podemos aproximar mucho. Y por eso es que existe un rango aceptable, ¿no? Así que, ¿por qué razón? Ya sabemos que el sesgo es universal, pues, ¿no? Idealmente, queremos ver una investigación que sea precisa y exacta. Eso es lo que nosotros anhelamos, que nuestra investigación sea precisa y sea exacta. Entonces, yo creo que esta imagen que estoy colocando nos habla o nos ayuda a entender a qué llamamos precisión y a qué llamamos exactitud, ¿no? Dos características que debemos tener en cuenta cuando hacemos una investigación. Por ejemplo, miren aquí, este es un tiro al blanco, ¿de acuerdo? Entonces, si todas las flechas están cayendo juntas, pero lejos del centro, entonces decimos que es precisa, pero no es exacta. ¿De acuerdo? En la segunda imagen, las flechas están dispersas, ¿de acuerdo? Pero están muy cerca en el centro. Entonces podemos decir que no es precisa, sin embargo es exacta. Y en el otro, por ejemplo, están dispersas, pero alejadas del centro. Por lo tanto, afirmamos de que no hay precisión y tampoco hay exactitud. Pero en la última imagen, ustedes pueden ver de que todas las flechas están en el centro y están juntas. Entonces decimos de que son precisas y exactas. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros queremos que los resultados de nuestra investigación pues tengan esta característica, ¿no? Que sean precisas y que sean exactas. Bueno, esto es lo mismo para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, este es un estudio uno, ya llevándolo al campo de la estadística, entonces miren, estas son estimaciones precisas y estas son estimaciones inexactas. Entonces, normalmente las dos curvas deberían estar juntas, ¿no? Sin embargo, están dispersas. ¿Por qué razón? Porque hay estimaciones, si bien es cierto, estas estimaciones son las precisas, pero estas, eh, estos datos observados están fuera. O sea, esto es lo verdadero, lo real, y esto es lo que yo recojo de los datos. Cuando a mí me, cuando a mí me dicen, ¿estás recogiendo tus datos? Sí, estoy yéndome al hospital, tengo mi hoja de recolección de datos y estoy recogiendo los datos. Pero, ¿cómo lo estás recogiendo los datos? Entonces, de repente, los datos que estás recogiendo están alejados de lo verdadero. En cambio, miren aquí, en el estudio 2, ¿no? En el estudio 2 hay datos observados, ¿de acuerdo? Entonces, lo real coincide con lo que yo estoy recogiendo, se aproxima, no es, pues, como dijimos, ¿no? Pensar de que vamos a
a lograr la verdad absoluta, no, pero nos podemos aproximar mucho. Y esto es lo que nosotros anhelamos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el escenario. Entonces, ustedes probablemente también han escuchado acerca de la validez externa y de la validez interna, ¿no? La validez externa está en relación a la pregunta de investigación y a los objetivos, y la validez interna está en relación a la calidad metodológica. Entonces, ¿cómo se responde el objetivo? ¿Está libre de sesgo? Entonces, quiere decir de que el sesgo está relacionado con la validez interna de una investigación. Pregunta de examen. Entonces, miren, la validez interna puede verse afectada por dos tipos de error. ¿Ya? La validez interna puede ser afectada por dos tipos de error. A ver, Wendy Barrenechea. Wendy. Wendy. Sí, doctor. A ver, Wendy. ¿Cuántos tipos de error existen? Wendy. Wendy. Sí, aquí estoy, doctor. ¿Cuántos tipos de error existen? Aquí está, hija, lee, mira, lee, ahí está. Lee mi diapositiva, por favor. El error aleatorio y el error sistemático. Elemental, mi querido Watson. ¿Se dan cuenta? Entonces, la validez interna puede verse afectada por dos tipos de error. ¿Cuáles son los tipos de error? El error aleatorio y el error sistemático, que también se llama sesgo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, es importante diferenciar uno de otro. El error aleatorio depende del azar. ¿De acuerdo? Y la única manera de poder minimizarla es incrementando el tamaño de la muestra. Por eso es que a ustedes se les pide pues un tamaño de muestra adecuado. Cuando vienen con tamaños de muestra de 20 pacientes, 25 pacientes por grupo, entonces a veces uno le pide al estadístico, o incluso cuando uno maneja estadística, uno a veces se ve tentado por tratar de coger el menor número de pacientes a estudiar. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque le estamos incluyendo, ¿qué cosa? Error aleatorio. ¿De acuerdo? Le estamos incluyendo el error aleatorio. En cambio, cuando yo incremento el tamaño de la muestra, ¿qué estoy haciendo? Estoy minimizando el error aleatorio. Los errores sistemáticos dan lugar a una estimación incorrecta de la asociación entre la exposición y el riesgo de la enfermedad. Entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces esto es lo que les estaba comentando, ya hace rato lo vimos, ¿no? Un error sistemático es causado por el investigador. El error aleatorio es causado ¿por quién? Por el azar. ¿De acuerdo? No tenemos control nosotros. O sea, quiere decir que un error aleatorio, si es causado por el azar, nosotros no tenemos control directo. Podemos minimizarlo cuando incrementamos el tamaño de la muestra. Sin embargo, el error sistemático ese sí es causado por nosotros, por los investigadores, ¿no? O por los sujetos. Un error sistemático que provoca una estimación incorrecta de una asociación. A eso llamamos nosotros el error sistemático, ¿no? Entonces ya sabemos que existe un verdadero efecto de una relación, pero yo puedo de repente alejarme, acercarme, etcétera. Entonces lo que habíamos conversado hace un momento, ¿no? Entonces miren ustedes, el error sistemático, si ustedes se dan cuenta, en otras palabras, si yo empiezo mal, o sea, si yo empiezo mal, termino mal, no lo puedo arreglar, ¿de acuerdo? El error sistemático es así, yo no lo puedo arreglar, porque lo estoy incorporando desde que inicio. Entonces, lo que empieza mal, termina mal. En cambio, el error aleatorio, ya dijimos de que puede estar alto, pero yo puedo minimizar el error aleatorio cuando aumento el tamaño de la muestra. ¿Se dan cuenta?
Entonces, esto, por favor, ténganlo en cuenta, ¿ya? Ténganlo en consideración. Por ejemplo, acá, miren acá, ¿debo creer en mi medición? Por ejemplo, aquí yo estoy buscando una asociación entre la Coca-Cola, que es una bebida, y la obesidad. Entonces, se encontró un OR, una medida de asociación, que es de 11,6. O sea, quiere decir que las personas que consumen Coca-Cola incrementan en 11,6 veces el riesgo de obesidad. Entonces, la pregunta es, ¿este valor me está indicando causalidad o de repente existe alguna confusión o de repente existe algún sesgo? Entonces, yo tengo que preguntarme esto. Cuando ustedes leen o cuando ustedes encuentren, entonces ustedes tienen que ver si es que existe una causalidad o no, si existe una confusión o no, o si existe un sesgo. Porque lo que queremos nosotros es verificar o identificar la asociación verdadera, ¿no? Es decir, ¿es causa-efecto o no es causa-efecto? Eso es lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, miren aquí, para ir resumiendo lo que estamos conversando. El error, ya dijimos que existen dos tipos de error, ¿no? Wendy nos ayudó a leer. Existe un error aleatorio y existe un error sistemático. El error aleatorio son variaciones explicadas por el azar. Recuerden eso, el azar, que es inherente a cada investigación y que la forma de cómo minimizarlo es que yo pueda incrementar mi tamaño de muestra. El error sistemático es una tendencia sistemática a subestimar o a sobreestimar un parámetro de interés por deficiencia en el diseño o por la deficiencia en la ejecución. O sea, quiere decir de que si uno realiza una propuesta deficiente o si uno realiza una ejecución, una recolección deficiente de los datos, entonces, ¿qué voy a generar? Un error sistemático, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, los errores sistemáticos básicamente son tres. Tenemos el sesgo de selección, tenemos el sesgo de medición y tenemos el sesgo de confusión o también llamado confusores. ¿De acuerdo? Entonces, el error sistemático, aquí tenemos el sesgo de selección, el sesgo de medición y los confusores o la confusión. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense de esos detalles, ¿ya? Muy bien. A ver, un momentito. Entonces, el error aleatorio. Miren, el error aleatorio, como dijimos, está relacionado al azar, ¿sí? Eh, por ejemplo, consideren ustedes una moneda, ¿de acuerdo? Para más o menos entender el error aleatorio. Consideren una moneda perfectamente equilibrada. Cada vez que tiramos la moneda, la probabilidad de que salga cara o escudo hacia arriba es igual al 50%. ¿De acuerdo? Al menos eso es lo que se nos dice en los libros de probabilidad, ¿no? Como investigadores no sabemos lo bien equilibrada que se encuentra, ¿ya? O sea, supuestamente es una moneda equilibrada, significa que está, pues, que no va a irse a un lado más que a otro, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad de 50-50. Pero como investigadores no sabemos lo bien equilibrada que se encuentra, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la verdadera probabilidad subyacente que resulta cara o escudo en cualquier lanzamiento de moneda?
cuál es la verdadera probabilidad. Entonces, lanzar una serie de 10 tiradas de monedas, el resultado 8 caras y 2 escudos. ¿A qué conclusión podemos llegar? Ya ustedes háganlo en cualquier momento por simple curiosidad. Escojan una moneda, láncenla y a ver qué les sale. Le va a salir 8 con 2, de repente le sale 7 con 3, no lo sé. ¿De acuerdo? Ya ese es un experimento que ustedes hagan. ¿De acuerdo? Sin embargo, haciendo este experimento, con 10 lanzadas de monedas, se encontró 8 caras y 2 escudos. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Mm? Entonces podemos inferir que la moneda está muy desequilibrada, ¿de acuerdo? Claro, si me está saliendo 8 y 2, obviamente la conclusión es de que la moneda está muy desequilibrada, es decir, sesgada, de tal manera que cede más caras que escudos y que la probabilidad de que haya caras en cualquier vuelta es del 80%. Entonces, el resultado está sujeto al juego del azar, ¿no? También conocido como el error aleatorio. A esto llamamos error aleatorio. Entonces, aplicando la probabilidad a la investigación, los resultados de los estudios que abordan preguntas, por ejemplo, sabemos que existen preguntas de pronóstico, preguntas de diagnóstico, preguntas de daño cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estudios de factores de riesgo, ¿no? Sobre un resultado negativo, por ejemplo, mortalidad, por ejemplo, lo que dijimos hace un momento, infección del sitio operatorio, daño, ¿no? O ensayos clínicos aleatorios. Entonces, eh, por ejemplo, en un ECA, uno encuentra que 10 de 100 tratados mueren durante un tratamiento, al igual que 20 de los 100 pacientes en el grupo control. Ojo, ¿ah? Entonces, los que son tratados con un medicamento mueren el 10%, y los que reciben el control mueren el 20%. ¿Sí? Entonces, ¿el tratamiento realmente reduce la tasa de mortalidad en un 50%? ¿No? Porque de los controles el 20% se reduce al 10%, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el tratamiento realmente reduce la tasa de mortalidad en un 50%? Entonces, eh, bueno, son cifras, sin embargo, nosotros, conociendo el tema de la probabilidad, pues esa conciencia de la probabilidad, pues nos dejará con cierto grado de incertidumbre sobre la magnitud del efecto del tratamiento verdadero, ¿no? Y también sobre si el tratamiento ayuda en algo o no. O sea, en otras palabras, siempre va a haber, pues, una probabilidad de que haya un error y que lo que estoy encontrando realmente no se ajuste a la verdad. Existe siempre ese rango de incertidumbre. Y por esa razón, pues, justifica el incremento del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, miren acá, ya este es algo real, ¿no? Este es un estudio del bisoprolol en la insuficiencia cardíaca y se hizo un ensayo clínico, ¿no? 1.327 pacientes ingresaron al grupo del bisoprolol y 1.320 ingresaron al grupo de placebo. ¿Y cuáles eran los pacientes? Eran pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, en el grupo del bisoprolol fallecieron 156, que equivale al 12%, y en el grupo de placebo fallecieron 17%. Entonces, la reducción de la mortalidad en un 32%, eso es lo que se ve. Sin embargo, hay que reconocer que sigue habiendo una incertidumbre de la verdadera magnitud del efecto. Aquí el azar no tiene dirección y es igual, es probable que el verdadero valor esté por arriba de ese valor que estoy encontrando o que de repente esté por debajo de ese valor. Entonces, existe esa posibilidad, existe esa probabilidad. Entonces, ¿cómo puede un estudio de intervención ser sesgado? Los grupos de intervención, cuando decimos grupos de intervención, nos estamos refiriendo básicamente a los estudios que comparan grupos de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, yo comparo un tratamiento A, lo comparo con un tratamiento B. Entonces, estoy comparando. Eso se llama estudio de intervención o también llamado estudio de tratamiento, ¿no? Que pueden ser
eh, tipo ensayo clínico o pueden ser tipo cohortes. Entonces, los grupos de intervención y control pueden ser diferentes al principio, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes que los pacientes del grupo de control pueden estar más enfermos o son mayores. Entonces, eso, por ejemplo, me estaría dando un sesgo. ¿Por qué? Porque si el grupo del bisoprolol, allí son personas que tienen un pronóstico, un mejor pronóstico, que no tienen mucha comorbilidad, entonces yo los como que los selecciono, los mejorcitos, los llevo al grupo del bisoprolol, los que están más enfermitos los llevo al grupo del placebo. Entonces, si eso sucede, eso tiene un nombre, ¿no? Se llama sesgo. Entonces, obviamente, el resultado, ¿qué va a ser? Va a ser de que yo voy a encontrar un mejor resultado. ¿En dónde? Voy a encontrar un mejor resultado eh, en el grupo de tratamiento. Y puedo afirmar que el medicamento pues, es excelente, ¿no? Cuando en realidad no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, los grupos de intervención y los grupos de control pueden ser diferentes al principio. Y eso ustedes tienen que evitar que suceda y el sitio donde uno tiene que colocar son los criterios de selección. Entonces yo tengo que tener mis criterios de selección muy claros para que empiecen iguales, pues, ¿no? Ustedes tienen que, por ejemplo, hay estrategias, ¿no? Si yo quiero que mi estudio tenga una validez interna, entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, obviamente, si es un ensayo clínico, la aleatorización se encarga de hacer los estudios comparables, pero si estoy frente a un estudio de cohortes que está comparando tratamientos, obviamente ahí no hay nada de aleatoriedad. Entonces, lo que yo puedo hacer es parear. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un paciente varón de 50 años, en el otro grupo tengo que buscar un paciente también varón de 50 años. De esa manera estoy tratando de equilibrar, estoy tratando de empezar bien. Pero si yo no tomo en cuenta eso, entonces obviamente voy a empezar mal, ¿no? Pero puede ser que también empiece bien, o sea, estoy empezando bien. Eh, Estoy empezando bien, ¿de acuerdo? Pero de repente, a medida que el estudio avanza, entonces ahí puedo cometer algunos errores, ¿no? Por ejemplo, los pacientes del grupo de intervención reciben una medicación adicional eficaz. Eso ya es en el, en el grupo, perdón, en el momento en que ya estoy recogiendo los datos, ¿no? Entonces puede ser que ahí haya un elemento que se está incorporando y que no va a permitir saber el verdadero efecto de una intervención, ¿no? ¿Ya? Los grupos de intervención y control pueden también diferir al final, ¿no? Más pacientes enfermos perdidos en el seguimiento en el grupo de intervención. O sea, se pierden los pacientes más enfermos. Entonces, al final, cuando hago, por ejemplo, un análisis de intención a tratar, obviamente me va a salir pues un mejor resultado en el grupo de intervención que en el grupo placebo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el sesgo puede estar inmerso en el inicio, durante o al final. Ahora veamos el error sistemático, o también llamado sesgo, ¿no? Cualquier proceso en cualquier etapa de la inferencia que tiende a producir resultados o conclusiones que difieren sistemáticamente de la verdad, a eso le llamamos el error sistemático o sesgo. Entonces, miren ustedes, un metaanálisis que solo incluye estudios que informan sobre los efectos positivos del tratamiento, pero no considera los estudios con resultados negativos. Obviamente no está intrínsecamente en condiciones de evaluar el efecto real del tratamiento, ¿no? Y por lo tanto está sesgado. Claro, eso ya no depende del que hace metaanálisis, porque el que hace el metaanálisis es lo que encuentra.
sino que eso ya tiene que ver, por ejemplo, con los que publican, ¿no? Cuando uno realiza una investigación, si es que, por ejemplo, yo había hipotetizado que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B, pero me sale que no hay ningún efecto. Entonces yo lo mando a la revista y la revista dice, no, no te lo voy a publicar. Entonces, ese artículo, por ejemplo, debería publicarse y sirve ¿para qué? Para que el metaanálisis sea lo más real posible, ¿no? Pero a veces, no siempre, a veces suceden esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, existe la tendencia muchas veces de solamente publicar las investigaciones que tienen, pues, resultados positivos de un tratamiento, y eso, pues, obviamente lo sesga, ¿no? ¿Ya? Dijimos que existen tres tipos, ¿no? El sesgo de selección, el sesgo de información y los confusores. Entonces, errores en el proceso de identificar la población de estudio, a eso nosotros llamamos sesgo de selección. La selección no aleatoria de sujetos relacionados a su estado, por ejemplo, casos y controles, o al estado de la exposición. En relación al sesgo de selección, esto, así de manera muy puntual, es el que ocurre cuando en el enrolamiento o en el reclutamiento de individuos en un estudio eh, determina una asociación sesgada entre la exposición y el resultado. ¿Ya? Y hay varios tipos de sesgo de selección, ¿no? Tenemos sesgo de prevalencia-incidencia, pérdida en el seguimiento y el sesgo de publicación. El sesgo de publicación lo utilizamos mucho nosotros cuando hacemos revisiones sistemáticas y metaanálisis. Obviamente hay criterios para aplicarlo, ¿no? Cuando hay revisiones sistemáticas que son más de 10 artículos que están sintetizando, ahí sí se aplica el funnel plot, que es para ver el sesgo de publicación. Si es menos de 10, obviamente no se aconseja hacer ese tipo de sesgo, de evaluación de sesgo, ¿no? Muy bien. Los confusores, ese es otro tema, ¿no? El confusor es una variable o una condición que distorsiona la asociación entre una exposición y un resultado. Entonces, esto, entiéndanlo, por favor, ¿qué es un confusor? Es una variable que distorsiona la asociación entre una exposición y un resultado que se produce cuando los grupos de estudio difieren con respecto a otros factores que van a influir en el resultado. Por otro lado, el confusor no se encuentra en la vía causal de la asociación y es el que confunde la asociación aparente entre exposición y el desenlace. Hay condiciones que se tienen que tener en cuenta para que se establezca la confusión. Ya dijimos, el factor de confusión debe estar asociado tanto al factor de riesgo de interés como al resultado. El factor de confusión debe estar distribuido de manera desigual entre los grupos que se comparan. Y un factor de confusión no puede ser un paso intermedio en la vía causal de la exposición de interés al resultado de interés. Entonces yo creo que con este ejemplo ustedes van a poder entenderlo, ¿no? Ustedes tienen acá una exposición y tienen un desenlace, ¿de acuerdo? Entonces, la variable confusora o el confusor puede estar relacionada a esa exposición y a ese desenlace. Y tiene que estar externo, no en el centro de entre esa relación. Entonces, ya dijimos que el confusor es una variable que distorsiona la medida de la asociación entre otras dos variables, ¿no? Esta es la regla general cuando ustedes quieren, por ejemplo, evaluar alguna confusión. Este gráfico acíclico es el que nos ayuda a entender cuál podría ser un confusor. Y es importante que ustedes hagan estas cosas. ¿Por qué razón? Porque ¿para qué sirve esto? Lo que pasa es que ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, ¿ya? A ver, acá ponemos, por ejemplo, voy a poner aquí operación cesárea y acá voy a poner preeclampsia, ¿ya? Entonces, yo digo, a ver, la operación cesárea
es un factor de riesgo para preeclampsia, pero hay un antecedente de preeclampsia, ¿no? Entonces, el antecedente de preeclampsia es una variable que está relacionada a la preeclampsia y también está relacionada a la operación cesárea, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no considero dentro de mis variables que voy a recoger el antecedente de la preeclampsia, entonces yo puedo llegar a una conclusión de que la operación cesárea es un factor de riesgo para la preeclampsia. Pero en realidad no es que sea así, sino que el antecedente de haber tenido preeclampsia es la que está provocando la preeclampsia y no la operación cesárea, que es una variable nueva, ¿no? Entonces, ¿se puede evaluar la operación cesárea como factor de riesgo para preeclampsia? Claro que sí, pero no debo dejar de colocar en mi hoja de recolección de datos aquellas variables que sí están asociadas a la preeclampsia. ¿Para qué? Para que yo pueda controlar las confusiones. Y justamente esta es una confusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Por acá hay otra, miren, inactividad física y enfermedad coronaria. Entonces, pero de repente la edad podría ser una variable confusora porque la edad está relacionada a la inactividad física. Mayor edad, mayor probabilidad de inactividad. Y a mayor edad aparece la enfermedad coronaria. Entonces, si yo establezco una hipótesis de que la inactividad física te puede llevar a la enfermedad coronaria y no coloco la edad como variable dentro de mi hoja, entonces no estoy colocando una variable que podría estar confundiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden que los sesgos pueden suceder en el diseño del estudio, en la recolección de los datos, en el proceso de análisis de datos y en la publicación. ¿Eh? Ahí están las fuentes de sesgo. Le dijimos que la fuente de sesgo lo puede hacer el investigador, el participante, el estadístico, la literatura, el instrumento, las variables extrañas. Muy bien, chicos. Eh, ¿Quedó claro o no? Sí, Perdón, doctor. todavía había acá había todavía para diapositiva más. Espérense un ratito, pensé que ya había. Un momentito, por favor, disculpen. Ah, un momentito. Ya, entonces les decía de que el sesgo, la fuente de sesgo, ¿no? El investigador cuando planifica mal pues, las cosas, ¿no? El participante cuando de repente estoy haciendo un estudio experimental y estoy probando un medicamento A con medicamento B, pero resulta de que el que está tomando el medicamento A, aparte por su cuenta, sin decir nada, toma otro medicamento C. Y eso ya es responsable del participante, ¿no? También el estadístico, la literatura, el instrumento, la variable. ¿Ya? Entonces, aquí están, bien, la confusión, el sesgo de selección, el sesgo de información. ¿Ya? Cuando diferentes tipos de sesgo aparecen en los datos, entonces eso malogra pues todo el trabajo, ¿no? Entonces hay que tener siempre mucho cuidado en los sesgos. Resumiendo, hemos dicho de que existen dos tipos de errores, el error aleatorio y el error sistemático. Y el error sistemático se subdivide a su vez en sesgo de selección, sesgo de medición y la confusión. ¿Ya? Entonces, incluso esta tablita es interesante porque nos da la forma o la estrategia de cómo podemos reducir el sesgo, miren. Y una de ellas, por ejemplo, es la aleatorización. Obviamente, si es que estamos haciendo un estudio eh, eh, experimental, ¿no? De lo contrario, pues tenemos que utilizar otras estrategias para los estudios observacionales. Pero que existen estrategias para poder minimizar o reducir el sesgo, sí existen. ¿Ah? Muy bien. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, quedó claro, de repente los he confundido más. A ver, comentarios. ¿Todo ok? Sí, Sí. doctor.
Muy bien, entonces ahora sí les pido que puedan prender